Ustedes ya vieron el título. ¿Qué saben, qué han oído acerca de esto que no es una ocurrencia de los católicos? Resulta que es una ocurrencia de Cristo. Siempre hizo guiños el evangelista Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nos hizo guiños para que volteáramos a ver a uno de los 12 apóstoles con mayor frecuencia más que los demás, que es el apóstol Pedro. Entonces, el apóstol Pedro va a ser el primero o el preferido, el príncipe, algunos le llaman el príncipe de los apóstoles, por Jesús. Entonces, de aquí ya viene toda una doctrina católica que nosotros hemos enseñado y por siglos. Después llega el protestantismo y como ellos pretenden siempre, así como los progresistas, ¿no? Pretenden presentarte una revolución, ahora sí somos libres, ¿no? Y el progresista te dice, vamos a ser libres del capitalismo, vamos a ser libres de la opresión del patriarcado, vamos a ser libres de la opresión. Los protestantes dicen de la iglesia, ¿no? Ahora sí, iglesia no, y cada quien puede hacer lo que quiera ahora. Entonces, en lugar de hacer un bien, hacen un mal, porque desatan una anarquía todos estos grupos. Había un orden, había una autoridad y ahora ya no la hay. Entonces, como esta es una, ¿cómo se llama? Una doctrina que pues tiene o fue una pretensión de Cristo enseñar que hay autoridad, entonces el protestante va a chocar con esta doctrina, siempre. Y va a ser de las más discutidas. ¿Ustedes qué han oído de la primacía en Pedro? ¿O qué fundamentos conocen? Que recuerden. A mí la que más me llamó la atención, me acuerdo bien que estábamos en Ocotepec, todos los apóstoles de la palabra, y yo nunca había leído o no le había puesto atención a la cita bíblica Mateo 16, 18. Es decir, como si nunca me lo hubieran dicho, si nunca lo hubiera visto en la iglesia, en los pocos cursos que tenía. Entonces esa fue para mí, ahora de cuenta que un antes y un después, porque precisamente ahí me di cuenta de que sí Jesucristo fundó una iglesia, instituyó una iglesia, le dijo a alguien que sobre esta persona o sobre lo que había dicho, eso no está regulando, sobre si es sobre lo que dijo, sobre la declaración o sobre su persona, pero sí había fundado la iglesia. Y además, por si fuera algo, yo también había explicado que por lo que dijo decía, ya San Pedro está acomodando los bigotes para estarnos jugando. O sea, cuando mueras, te vas a el Señor, te vas a encontrar a San Pedro. Entonces yo pensé que eso era solo un cuento, ¿no? Y cuando vi esta cita, entonces pues todo tomó sentido en cuestión de la salvación, de la religión, de la iglesia y todo lo que veíamos precisamente con los sacerdotes. Entonces eso fue lo primero para mí, yo te doy las llaves del reino de los cielos, o sea, punto final para mí. Con eso tuve para que me volviera otra vez a regresar mis ojos y mi interés hacia la iglesia. Esa es una de las primerísimas, es la que por excelencia, pues yo creo que a todos nos gusta, a mí por lo personal es la que más me llena y fundamenta todo el principio de que la iglesia dejó a Jesucristo y dejó un encargado. A partir de ahí pues ya hay muchísimas otras citas. ¿Qué más les han dicho por ahí o que han oído del Papa? Aparte que ya se murió, ahorita no tenemos. Y se reaviva, ¿no?, ese tema de hablar del Papa en las redes sociales, tanto de los dos lados, ¿no?, de los católicos como de los protestantes. Católicos. Ajá. ¿Y qué les han contado los protestantes acerca del Papa? ¿Cosas bonitas? Pues otra es que, como lo llaman en la iglesia, el vicario de Cristo, o sea, con eso engañan a la gente diciéndole que vicario quiere decir que te estás poniendo en el lugar de Cristo y haces a un lado a Cristo.
a nuestros hermanos. Prácticamente, incluso nos hace cuestionarnos. Por ejemplo, yo que he estudiado eso del hermano de Pedro y la jerarquía, como que se cuestiona a uno y te pones alerta. Entonces sí quiere decir que es algo muy fuerte, que si alguien no está preparado, fácilmente lo envuelven. Y yo tengo muchísimos casos que conozco que sí, o sea, nomás por eso, porque dice que estamos poniendo a Papa en lugar de Cristo. Mucha gente se voltea totalmente su forma de ver a la iglesia, ¿no? Ese es uno de los puntos. Papa es el anticristo, la bestia, estamos ocupando el lugar de Cristo. A nadie llames padre, a nadie llames papa, porque solamente tenemos un solo. Hoy vamos a hablar de eso. Ajá. De eso también. Esa cita que mencionó Rigo ha sido muy debatida. Bueno, yo creo que cuando la lees por primera vez es muy clara, pero no, o sea, pero quieren meter la intriga, ¿no? El debate ahí donde no lo debe haber, donde es claro, ¿para qué? No hay debate ahí en algo que es claro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya. No, pero es que Pedro, Petrus, Petra, ¿no? Y no sé qué del griego, y que bueno, sí, si le buscas, ¿no? Y tratas de torcer las cosas para que no diga lo que evidentemente está diciendo, bueno, es problema de los prejuicios doctrinales que tienen ellos, ¿no? Pero vamos a ver aquí un poco más detenidamente esa cita del verso 18 en adelante, incluso desde antes, vamos a leerlo desde el 13, para que analicemos, veamos como católicos. Y primero, voy a mencionarles, o debemos decir, que para nosotros es muy común decir el nombre Pedro, porque ya en el español, ya transliteralizado, o sea, conocemos gente que se llama Pedro. Conocemos el nombre de Pietro, Petra, en mujer, ¿no? Entonces, hay tanto, es como Pablo en masculino y Paula o Paola en femenino, ¿no? O sea, existe el mismo nombre para dos géneros. El femenino de Pablo es Paula, el femenino de Pedro sería Petra, ¿no? Hay mujeres que se llaman Petra. Entonces existe de las dos maneras. En el griego también, si tú querías aplicar, en el griego koine, decirle piedra a un hombre, no le podías decir Petra. Ya existe la palabra Petrus, ¿no? Entonces, por eso la diferencia en el griego de Petrus y Petra, y los protestantes agarran de esa diferencia para decir, no, es que Petra es otra cosa, se refiere a otra piedra, es Cristo, no es Pedro. Entonces, van a tener esas trampas para hacerle creer a la gente como que ahí hablaba de otra cosa, Jesús no se refería a Pedro, que iba a fundar sobre Pedro. Lo vamos a ver, o vamos a platicarlo. Aunque no es tan necesario, porque el mismo texto ya por sí solo, desde el contexto, desde antes, y por lo que le dice a Pedro, desde el antes, que hace una declaración Pedro sobre Jesús, y luego al revés, corresponde Jesús una declaración a Pedro. Desde ahí hay una lógica de que es sobre Pedro. Y después también del texto, de lo que dice, a ti te daré las llaves. Entonces está hablando de él, no de Jesús, ¿no? Entonces desde ahí estamos viendo que apunta a Pedro. Y no hay que meternos que si el griego, que si el arameo, que si no sé qué. Entonces, eso me recuerda mucho al progresismo, ¿no? También ya existen roles, ya existen cosas establecidas. No hay en mi trabajo, el trabajo pesado siempre lo hacemos los hombres, el trabajo menos pesado lo hacen las mujeres. No, pero eso es desigualdad, y meten su cizaña donde no la debe haber, meten el debate, la intriga. Así están los protestantes. Versículos tan claros, ahí meten la cizaña para que ponernos a pelear unos contra otros. Pero bueno, vamos a irlo viendo. Entonces el primado significa eso, ¿no? Que alguien tiene la primacía, es el preferido, el príncipe, el primero entre los apóstoles. Ya lo hemos platicado algunas veces y siempre les digo, cuando vimos el tema de las alianzas, les dije, miren, cuando veamos el primado de Pedro vamos a hablar en detalle de esto, del otro. Entonces lo que hice fue juntar esas diapositivas, las puse ahorita para resumir lo que ya hemos visto, y vamos a hablar de esa cita y de algunas otras. Sí, porque acabas de definir lo que es primado, ¿no? Porque a veces no lo tenemos claro, decimos nada más el primado. Pero primado, acabas ahorita de decir el primero, el príncipe, el preferido, y todo lo que acabas de decir. Ajá. Entonces les decía que Pedro para nosotros ya es un nombre común.
Y cuando leemos en la Biblia, cada vez que ustedes lean la palabra Pedro, no se imaginen al nombre Pedro, imagínense la palabra, lo que significa piedra. Entonces fue con la piedra y le dijo, ¿no? O Cefas, o primera de piedra, en lugar de primera de Pedro, segunda de Pedro. Tienen que imaginarse eso, porque ese era como un sobrenombre que le puso Jesús, tú eres una piedra. Y así le decían sus compañeros y Jesús le decían la piedra. ¿A quién? A Jonás, no, perdón, a Simón, hijo de Jonás. Era así, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos eso, porque ya había un encargo, o tenía Jesús planeado en su mente un encargo. Lo curioso es que Jesús parece que lo tenía desde el principio, desde que lo conoció. Cuando Andrés, que también era pescador, su hermano, se lo presenta, es cuando le dice eso. Jesús le dice estas palabras. Y le trajo a Jesús ahí en Juan 1:42. Y mirándole Jesús dijo, apenas está conociendo a Simón. Y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Lo que le digo, tú serás llamado Cefas. Juan 1:42. Y entre paréntesis el evangelista no dice, ¿qué quiere decir? Piedra, ¿no? O Pedro, ya en nuestro idioma. Y vamos a conectarlo con esto, porque aquí Jesús le pone un sobrenombre, un cambio de nombre. Es decir, la identidad ahora de ese tal Simón que andaba por ahí pescando, ya va a ser piedra. Probablemente no lo entendió nadie, solo Jesús lo sabía. Porque todavía faltaba, ¿no? Más capítulos, más tiempo de recorrido en lo que estaban aprendiendo de Jesús, para que ya después quedara claro por qué le puso ese sobrenombre Jesús. Y ya queda claro aquí, ¿no? En Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres piedra, o Pedro. Y sobre esta roca, dice así la Reina Valera, ¿no? Le cambiaron a roca o piedra, no importa. Edificaré mi iglesia. Entonces ya queda claro por qué le cambia el nombre. Si el protestante dice que aquí no edifica sobre Pedro, entonces no tiene ningún sentido que Juan nos haya dicho esto. Pierde el sentido. ¿Para qué se esforzó Juan o para qué no subrayó esa parte? Si no era relevante, ¿para qué la pone en su evangelio? Si no tiene sentido, según los protestantes. No. Aquí dice, no, es que Jesús se refería a que funda sobre sí mismo, porque Jesús también es piedra y es roca. Entonces, ¿para qué Pedro es piedra? ¿Y por qué nada más él? No le dijo también, ustedes también son piedras, todos los demás, los otros 11. Solo le dice a uno. Desde ahí ya vemos una preferencia sobre Pedro. Y además también otra cosa, tú eres piedra, no dijo, yo soy la piedra y sobre mí edificaré. Es lo que luego también los protestantes eso. Sí, y como no dice eso, ¿qué tú dices? Por eso se inventan eso de que como que señaló a Pedro y después se señaló a sí mismo, ¿no? Nada más que la Biblia, pues es un texto, no es un video donde hayamos visto que cambió su dedo Jesús, ¿no? Entonces, dice, no, es que tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿no? Cambian el dedo, como que apuntó hacia él o se refirió hacia él. La verdad es que eso es completamente ilógico y lo vamos a leer, si lo leemos desde antes, vamos a ver que es completamente ilógico que si Jesús se viene hablando de Pedro, ahora de repente habla de él, del mismo. No tiene sentido eso. Y de hecho ya hay muchos protestantes estudiados que lo reconocen, que saben que no es así. O sea, son pocos más los sectarios los que siguen insistiendo en ese argumento. Pero vamos a hablar de que cuando le cambia el nombre, es el propósito, normalmente Dios lo hacía para establecer una misión en esa persona. ¿Por qué nos amparamos o estamos seguros de eso, de enseñar eso? Porque también ya lo venimos viendo desde el Antiguo Testamento, que así se maneja Dios. Le cambia el nombre a alguien y es para darle una misión. Génesis 17:5, por ejemplo, ¿se acuerdan ahí con Abraham? Le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Cambio de nombre. La identidad es otra ahora. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, ¿no? ¿Qué eso significa Abraham? Padre de una multitud. De ahí viene la palabra Abba, ¿no? Por eso Jesús oraba así, Abba, del Abraham, ¿no? Le dice padre o papi, ¿no? Bueno, en realidad, sí, se traducen como papá en, ¿cómo se dice? Como de forma cariñosa, sería como en español como papi. Y eso lo vemos con Abraham, también lo vemos con Sara. No llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. De Sarai a Sara.
Y vean cómo siempre establece como un encargo, ¿no? Después del cambio de nombre. Dice, llamó a Adán, también lo hizo con Eva. Por ejemplo, en Eva se ve eso. El nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Digo algo parecido a lo de Sarai, como Sara, pues para ser una nueva Eva, ¿no? Porque es un reinicio, una nueva alianza y con Abraham. Y también se cita mucho el ejemplo con Jacob. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay protestantes que les van a decir, sí, pero con Pedro, voy a regresar, solo le dijo, y tú serás llamado Cefas. Y con los otros les dijo, ahora tu nombre será. Y tratan de hallar la más mínima diferencia para decir, no es lo mismo. O sea, sí aceptan estos argumentos de que los cambios de nombres implican una misión, pero tratan de hacer ver como que con Pedro no es así. Porque nada más le dijo, le puso por sobrenombre, no le cambió el nombre. ¿No? Pero al final lo que interesa aquí es que la identidad de esa persona ya cambió. En cualquier ejemplo, ya sea en Jacob, en Abraham, en Pedro o en Simón, y ahora ya le damos, se le menciona de otra manera. Digo, eso es un absurdo, ¿no? Eso es nada más hacer un malabarismo para no hacer ver que en Pedro aplicaría lo mismo, un cambio en su vida o una misión que le está encargando Dios. Ahora bien, van a haber algunos que les van a decir, cuando le citan Mateo 16, 18, no, pero es que ahí el griego dice Petrus y sobre esta Petra, y ahí dice otra palabra, seguramente es porque Jesús se refiere a otra cosa, no sobre Pedro. Entonces van a decir eso, ¿no? Que en realidad la diferencia entre Petrus y Petra no solo es el género, pero es lo mismo. Van a decir, no, es que uno es piedra chiquita y otro piedra grande. No es cierto. La diferencia es que uno aplica para masculino y uno para femenino. Es la única diferencia, pero significan lo mismo. Y no tiene ningún sentido discutir el griego de que si es Petrus y Petra, si Jesús les hablaba en arameo, ¿no? Aquí el punto también, y que también tenemos que tomar en cuenta, es que los escritos que tenemos más originales del Evangelio de Mateo, de ahí de Mateo, están en griego. Todo el Nuevo Testamento está en griego. Entonces de ahí nos agarramos para hacer la Biblia que tenemos ahorita. Pero hay una tradición que los padres apostólicos mencionaron. Había varios nombres que ahorita no los recuerdo, como 3 o 4 que decían o atestiguaron que ellos sí tuvieron el Evangelio de Mateo en arameo. Si lo tuviéramos, ahorita no lo tenemos, por alguna razón en la historia se perdió, lo más probable es que sí digan, tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré la iglesia. Ajá. Y ahí lo menciona. Y por eso, afortunadamente Juan lo menciona, ¿no? Por eso, es Cefas. Yo les quiero subrayar esto porque lo curioso, cuando empiecen a debatir es que si el griego esto y que si el griego lo otro, no tiene sentido porque Pablo escribía en griego. Y aunque escribía en griego, él decidió dejar la palabra Cefas en arameo. Vean en cuántas citas lo dejó. Significa que así se le acostumbró a llamar a Pedro. O sea, Jesús no le dijo sobre esta Petra, le dijo sobre esta Cefa, le hablaba en arameo, no en griego. Entonces, ¿qué sentido tiene que discutamos en griego si al final, originalmente Jesús les habla en arameo? O sea, el griego al final es un idioma que se adquiere porque, bueno, pues ya los judíos conocían el griego y era como ahorita sería el inglés, ¿no? El idioma como, pues, reconocido mundialmente en aquel entonces, bueno, en el mundo de esa época. Entonces se escribía en griego. ¿Para qué escribiría San Pablo en arameo si casi nadie lo habla? Pues en griego, ¿no? Para que se extienda en todo el mundo conocido. Entonces fíjense, por ejemplo, en 1 Corintios 1:12 dice, yo soy de Pablo, ¿no? Cuando le reclama las divisiones, Apolos y yo de Cefas. ¿Por qué no dice yo de Pedro? ¿Por qué se enfoca en decir Cefas? Porque ya tenía esa identidad Pedro, de ser la roca o la piedra. Acá lo vemos también en el capítulo 3 de la misma carta, en el verso 21, ¿no? Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Y aquí fíjense en el capítulo 15, cuando narra el pequeño credo ese primitivo, San Pablo a los Corintios de cuando muere y resucita Jesús, dice que apareció a Cefas y después a los 12 cuando resucita Jesús. Qué curioso, ¿no? Que Jesús primero va con Pedro antes de los 12.
otra vez ahí la preferencia, la primacía de aparecérsele a Pedro en comparación de los dos. Y le llama Cefas, no le llama Pedro o Petrus o Petra. Ahí pudo haber dicho eso, ¿no? Petrus o Petra, y pues ya seguiríamos discutiendo el griego. Pero Pablo prefiere decirlo en el original que le dijo Jesús: tú eres Cefas, o sea, arameo. Y aquí ahora sí vamos a ver esa cita. Primero decir quién fue Mateo. ¿Sí se acuerdan quién fue el apóstol Mateo antes de hablar de su evangelio? Ajá, un recaudador. Él cobraba impuestos. Se llamaba Leví, ¿no? Era judío, ¿no? Y recuerdan que siempre que decimos que el evangelio de Mateo era o es su destinatario tenía a los judíos que se iban a convertir al cristianismo. Por eso el evangelio de Mateo es el que tiene más citas del Antiguo Testamento. Parece ser que Mateo presupone que al público al que les va a dar su evangelio es gente que ya conoce la antigua escritura. Y qué curioso, ¿no? Porque Mateo, que tiene esa intención, digamos, de evangelizar a los judíos, por eso es el único evangelio de los 4 que tiene esta cita, ahí en el Mateo 16-18, que habla de que tú eres Pedro sobre esta piedra. ¿Por qué será? Significa que Mateo en su mente dice: los judíos deben saber a qué me refiero cuando hablo de encargar a alguien algo, de dejarle las llaves a alguien. Y efectivamente vamos a ver una cita, que es la de Isaías, que todos ya conocen, en donde el judío fácilmente identificaría por qué Jesús hablaba en ese lenguaje de dar unas llaves del reino. ¿Quién lo podría comprender? El judío. Por eso Mateo escribe de esa manera, y él rescata esta parte que consideró importante, la fundación de la iglesia y el significado de por qué Simón es Cefas. Vamos a leer desde el verso 13. Y resulta que Jesús dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús, pues seguramente ya sabía, ¿no? Pero hace que tengan ese ejercicio sus compañeros, sus hermanos, sus apóstoles, y ve que hay varias versiones, no hay una identidad precisa de quién es Jesús, que dicen algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Para ese entonces Juan el Bautista era como el mejor profeta que tenía en ese tiempo, ¿no? Contemporáneo a Jesús. Pero también Elías fue uno de los más representativos de la antigüedad. Entonces, fíjense a qué nivel comparan a Jesús, que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces toman a Jesús por profeta. Pero no hay claridad. Algunos creen que es uno u otro, pero no está claro quién es. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero a Jesús le interesa: pero ustedes quién es, o sea, los que ustedes caminan conmigo, díganme ustedes quién soy yo. Y bueno, ya todos conocemos la historia que acierta Pedro. Dice: respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo puse en rojo, y vean cómo lo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque les voy a mostrar unas citas donde ya había personas antes que Pedro que dijeron eso de Jesús. Una declaración muy parecida. Y Jesús no les dijo: bueno, a ti te doy las llaves del reino. No, solo a Pedro. A pesar de que otras personas habían dicho ya lo mismo. Eso es lo que quiero que vean. Es la declaración. Ajá. ¿Por qué? Porque el protestante a veces se va a amparar en decir: no, pero pues, bueno, es que como Pedro le atinó, en ese momento pues pareció como que prefería a Pedro, le dio las llaves. Pero en realidad las llaves la tienen todos tienen el poder de atar y desatar. No hay una preferencia por Pedro. Si eso fuera cierto, bueno, ¿qué hay de las otras personas como Natanael, ¿no? Como Marta, como los demonios que también le dijeron: tú eres el Hijo del Dios viviente? También les hubiera dado las llaves, ¿no? También a ellos. Sí. Y vamos a ver que no es así. Ahorita menciono esas citas. Dice: entonces respondió Jesús: acierta Pedro. Y dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro, sin darse cuenta tal vez, dijo algo, una revelación del Dios. Dice: y yo también te digo, bueno, ahora tú me dijiste, ahora yo también te digo, ¿no? O sea, tú me dices a mí, ahora dice: yo también te digo.
Pero vean que ahora Jesús, ahora se refiere a Pedro. Pedro se refiere a Jesús y ahora Jesús se refiere a Pedro. Porque van a ver que va a haber ahí una trampa de tratar de hacer ver que Jesús le dice algo a Pedro que aplica en Jesús. O sea, ¿cómo? ¿No? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿no?, edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, primero hay una declaración de Pedro a Jesús y ahora Jesús sobre Pedro. Y tiene sentido, si tú eres piedra o tú eres roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero si tú cargas un prejuicio doctrinal de decir, no, es que los hombres no tienen gloria, los hombres excluidos completamente, solo Dios, solo Cristo, pues claro que tú vas a tratar de hacer ver, tratar de comprender este versículo, que es tan claro, de hacer ver como que no puede ser Pedro, porque como es humano tiene que referirse forzosamente a Cristo. Y va a haber intentos de forzar este versículo de decir, no, pero aquí dice sobre esta roca, porque en el griego dice, y otra vez se van al griego, cuando Jesús hablaba en arameo. Y es que en el griego dice, ¿no?, y por eso aquí es roca. Bueno, si tú te vas a la Reina Valera de las versiones anteriores, a las traducciones anteriores, y dicen piedra. La Reina Valera de 1569, que fue la primera edición, y ahí se dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya después con el tiempo le cambiaron, pero eso ya es problema de los protestantes que lo traducen hacia el español. Pero originalmente se decía así, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces esta es una traducción más moderna, más amañada para que obedezca ese juego, ¿no? De decir, Pedro es piedrita y una roca es algo más grande, o sea, debe referirse a Jesús, según ellos. Entonces va a edificar su iglesia sobre una piedra. Entonces también la otra clave es edificaré, o sea, significa que Jesús es un constructor, es un arquitecto. Él decide qué piedras va a poner, en aquel tiempo se construía sobre piedra. Y si él decide poner primero una piedra llamada Simón, pues es problema de Jesús, ¿no? Él así quiso. La primera piedra, Simón, y a partir de Simón los demás. Por eso le llama Cefas desde un principio. Esto no denigra a Jesús o lo excluye a Jesús, como lo intentan hacer ver. Al contrario, significa que Jesús va a construir su propio templo, su propia casa, y él decide tomar a sus piedras. Todos somos piedras, pero primero a Pedro, Simón. Y a ti dice aquí que la iglesia va a ser atacada, que no va a poder ser vencida, aunque los protestantes dicen que ya fue vencida. Por eso hicimos nuestra iglesia, porque ya se venció la católica, yendo en contra de la promesa de Jesús. Y aquí viene, continúa hablando, o la evidencia de que sí se está refiriendo a Pedro. Y a ti, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo puse en rojo porque es lo que voy a explicar ahorita. Bueno, ahorita en unas diapositivas. A este tema de las llaves, que el protestante lo lee de rápido y trata de minimizarlo, así como que, bueno, sí le dio las llaves, como si fuera cualquier cosa, llaves del reino, dice. Y yo les dije muchas veces que cuando lean en el Evangelio esta frase reino de los cielos, traten de cambiarlo por iglesia y van a ver que tiene un montón de sentido en muchísimos versículos, porque el reino de los cielos, cuando dice Jesús, ya está aquí entre ustedes el reino de los cielos, es que como que nos imaginamos que el reino de los cielos tiene que ser cuando tú te mueres y ya estás con Dios. No, es que el reino de los cielos para Jesús es desde ahorita, dice que ya llegó el reino de los cielos. Significa que sí, parte del reino es el cielo, pero también parte es aquí en la tierra. ¿Eso a qué se parece? Pues a la iglesia triunfante y la iglesia militante. Eso es del reino de los cielos también, o abarca esa parte. Y aquí dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí claramente es autoridad. Es como decir, lo que tú digas ahorita aquí, yo te lo respaldo en el cielo, y lo que no digas o lo que no decretes, no queda respaldado en el cielo. Y es súper interesante porque Jesús le está diciendo eso a un hombre. Llegan los protestantes, pero no, un hombre no tiene poderes. Bueno, aquí sí dice Jesús, según Jesús sí tiene poder. Entonces significa que si aquí en la tierra los apóstoles dicen, te declaro marido y mujer, eso que queda atado en los cielos también. O sea que los apóstoles, nada más por ese versículo indirectamente, también nos está diciendo Jesús, aquí no puede haber error en la enseñanza, porque significaría que los cielos también respaldan el error. Significa que la iglesia no puede equivocarse en cuestión de fe y moral cuando enseña, y se lo está diciendo a hombres, no está diciendo Jesús. Aquí lo que lean de la Biblia quedará, ¿no?
atado en la tierra y atado quedará en el cielo. No, lo que digan ustedes, los hombres, lo que ustedes hagan, lo que ustedes decreten, pues con razón, cuando allá en Hechos 15 hacen el concilio de Jerusalén, dicen, ¿no? Los apóstoles, nos pareció bien a mí y al Espíritu, ¿no? Al Espíritu y a nosotros. Es decir, el respaldo del cielo, lo que se refiere a Jesús con atar y desatar aquí en la tierra y en el cielo. Ahora yo les decía, ¿no? Pedro hace esta declaración. Fíjense, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a ver, allá en Juan, tiene un error, es Juan 11 aquí. No sé. O Juan 1. Ah, no, sí es Juan 1. No, Juan 11 es el otro. Ese es Juan 11. Juan 1. Cuando empieza el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Y se encuentra al apóstol Felipe, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, ¿qué le dijo? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahí porque Jesús le dijo, bienaventurado Natanael, a ti te daré las llaves del reino, ¿no? Le hubiera dicho eso. Ah, eso antes de Pedro. Ajá. Antes de Pedro, Natanael ya Sí. había hecho esa declaración. Entonces ya tenemos a Pedro y a Natanael dando una misma declaración. Sí. Es que como que el protestante piensa que solo Pedro dijo eso, fue el único, y por eso parece ser que Jesús tiene una preferencia por él, pero en realidad no. Bueno, entonces también debería tenerla por Natanael, ¿no? Si le dijo lo mismo. No es así. Y respondió Jesús, vamos a ver si le dijo eso. ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Como que a Jesús no le importó que Natanael le dijera eso. Oh, pues está bien. No le dijo, bienaventurado Natanael. No. A Jesús casi que le dio igual. No, pues sí. A lo que a Jesús le interesa es Pedro, no Natanael. Eso llamamos primacía o preferencia. Juan 11, en la historia de Lázaro. Y ahí estaba Marta, ¿no? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Y qué le hizo Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. También, ¿no? Lo está declarando, le está dando identidad. No le está diciendo a Jesús, bienaventurada Marta, a ti te daré las llaves del reino. No. En Mateo 8:28, alguien más también le declaró lo mismo. No eran humanos, eran demonios los que dijeron eso. Cuando llegó al otro lado, dice, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podría pasar por aquel camino, y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Fíjense, el demonio, por eso dice el apóstol Santiago, el demonio cree y tiembla, ¿no? Dicen los protestantes, solo declara, ¿no?, que el Señor, que Jesús es tu Señor y serás salvo. Bueno, aquí los demonios lo están declarando. ¿Son salvos? No. ¿Por qué? Por eso Santiago dice que una fe, ¿no?, sin obras es fe muerta. Si te quedas solo con la fe, te estás quedando con una fe de demonios, ¿no? O sea, hasta el nivel de los demonios. Tiene que haber obras, ¿no? Esa es la diferencia. El demonio no va a obrar en favor del bien, de obedecer a Jesús. Entonces, hagan esa declaración y ni modo que Jesús les diga, bueno, a ustedes les doy las llaves del reino, bienaventurados ustedes, los demonios que creen en mí. No, al contrario, Jesús los expulsa y se van a los cerdos, ¿se acuerdan? Se meten a unos puercos y luego se avientan en un acantilado y se mueren. ¿Sí se acuerdan de esta cita de Isaías 22? ¿Alguien, aparte de Rigo, ya la habían escuchado? Esa fue la segunda que también me hizo corto de total. Fíjense, y todo esto, si uno descubre esas cosas técnicas y las analiza,
analizar, descubres que todo está fundamentado precisamente sobre algo bien sólido. Y a partir de ahí ya dices tú, no, pues todo lo demás debe de ser verdad. O sea, no puede haber mentira porque desde aquí, esta es como la del inicio, pues. ¿Sí? La cita del inicio, el conocimiento del inicio, para darse uno cuenta de que la Iglesia Católica verdaderamente es la Iglesia de Jesucristo. Si no fuera así, pues ya uno no sigue ni estudiando a la Iglesia Católica, ya para qué, o sea, si ya mentira en alguna de las enseñanzas. Y eso es lo que quieren los hermanos separados, hacer ver, y sí verdaderamente lo consiguen, hacer ver a los demás hermanos católicos débiles en la fe, que la Iglesia Católica tiene un error, a partir entonces de eso ya todo es error. El problema es que también ellos, los hermanos separados, sí se toman la tarea de enseñar. Exacto. Digamos que quizás eso sería lo único que digamos pues, que tienen, porque sí se toman su tiempo de ir a enseñar. Como los católicos ni siquiera queremos aprender, o ni siquiera aprendemos, claro, como ellos van, así le digan las cosas mal, Sí. después muchas veces creen y se dejan llevar. Sí, verdaderamente ellos tienen fe, lo hacen de buena fe. El problema es de que Lo hacen mal. sí, están en la mentira, pues, ese es el problema. Y eso es, nosotros estamos en la verdad, híjole, debiéramos de impulsarnos ya nada más por eso, o sea, que es muchísimo, ¿no? Estar en la verdad, vivir la verdad, tener la verdadera doctrina. Ahorita les mostré varias citas donde se hace una misma declaración sobre Jesús. Solo quiero subrayar que a pesar de que varios dijeron lo mismo, solo hay un preferido, Pedro. Otra vez, primacía, ahí. También ahí en Mateo 16, 18, a ti te daré las llaves del reino. Y pasa desapercibido cuando lo leemos la primera vez. Pero acuérdense que les dije, Mateo escribe a los judíos. Los judíos están pensando, o en la mente de los apóstoles, ¿qué pasó ver eso? A ti te doy las llaves. Obviamente no eran unas llaves literales, pero Jesús simbólicamente se refería a algo. Cuando Jesús dice, a ti te daré las llaves, Jesús está diciendo algo implícito. Yo soy rey, está diciendo Jesús. Yo soy el rey porque eso hacía un rey. Encargar a alguien, un mayordomo. Cuando el rey se iba, alguien tenía que quedarse en el reino a cargo, si está ausente. También cuando dice, a ti te daré las llaves, ¿qué está diciendo Jesús? Yo me voy a ir, pero voy a volver. Yo soy rey. Yo me voy a ir, pero a ti te encargo. Mientras yo vuelvo, por eso la segunda venida de Jesús. Por eso es el Papa, es del vicario. Ajá, es Como cuando el segundo. La ama de las llaves, o sea, la que Ajá. se encarga de abrir y cerrar de la casa. Y un ejemplo de que eso significaba en la antigüedad, esa expresión de a ti te daré las llaves, significa que le está dejando una autoridad a alguien en lo que él vuelve. No le está diciendo, a ti te regalo la iglesia, ahora la iglesia tuya. No. Por eso también era el apacienta mis ovejas, ¿no? O sea, te las encargo. Porque Jesús va a volver. Y también está diciendo que él es rey, porque eso hacían los reyes. Un ejemplo de esto que es así de claro, lo podemos ver cuando lo menciona Isaías 22:20, que eso significan las llaves. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim. Entonces, en ese sentido, Pedro sería como un nuevo Eliaquim. Sería el mayordomo, el que queda a cargo de las llaves. Dice, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré en tu talabarte y entregaré en sus manos la potestad y será padre. Entonces le vamos a llamar padre. Por eso también tenemos esa costumbre de llamarle papa, que en latín significa padre, al mayordomo que dejó Jesús. Pero fíjense también lo interesante, y lo vestiré de tus vestiduras. Ahorita vamos a hablar de eso, porque hay otra cita que también coincide con un mayordomo que también lo vistieron y lo bañaron y todo, que ese es José, cuando se acuerdan de la historia de José, que también lo dejaron de mayordomo del faraón. Dice, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, que dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. La casa de David era como decir, el reino está a cargo de ellos. Y a Jesús, ¿cuántas veces en el Evangelio le dijeron el hijo de David? Lo compararon con David. Porque él es el nuevo Salomón, Jesús. Ya lo platicamos eso muchas veces. Entonces las llaves a las que se refiere Jesús es el nuevo reino davídico, ahora encargado Pedro. Dice, las pondré sobre su hombro, ¿y qué dice? Y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá.
lo comparamos con esta cita que leímos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí están, el mismo color. ¿Cómo definiste la casa de David? La casa de David. Ese es ¿cómo se llama? El reino. Sí. La casa de David. Era figura, ¿no?, de lo que sería el reino de Dios. Ándale, esa. Ajá. Figura. Y vean cuánto se parece. La llave de la casa de David, y a Pedro que le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí abajo que dice, que con esas llaves, simbólicamente, obviamente dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es decir, lo que tú hagas, si tú abres, nadie puede meterse en cerrar, quedará abierto. Si tú cierras, eso hace el mayordomo, es decir, tú tienes la autoridad de hacer lo que tú quieras. Y que le dice a Pedro lo mismo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, se lo dice a Pedro. Y yo sé que algunos hermanos nos van a citar ahí en Mateo 18:18, y lo puedes buscar, por favor. Mateo 18:18. Porque yo alguna vez oí un pastor que dijo, no, pero aquí Jesús le da las llaves a Pedro, pero inmediatamente dice esto: todo lo que tú atares en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Significa que esas llaves son para abrir y cerrar. Si se las dio a Pedro, también se las dio a los apóstoles. Léele. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Ahí está, dice todo lo que aten, ya está hablando en plural. Significa que los apóstoles también atan y desatan en la tierra o en el cielo. Entonces este pastor hacía el brinco olímpico de decir, entonces significa que si a Pedro ahí le dio las llaves y le dijo esa frase, significa que los apóstoles también tienen las llaves. Esa es una buena deducción. El problema es que no lo dice la Biblia, no lo aclara así. Según la Biblia, las llaves solo a Pedro, a un único. Ahí hubiera dicho Jesús, porque acuérdense que ustedes también tienen las llaves, ¿no? No, les dice, ustedes tienen autoridad, Pedro tiene autoridad, pero ¿qué creen? Solo uno tiene las llaves, Pedro. Entonces, de hacer ese brinco al otro y tratar de hacer ver como que uno tiene que ver con el otro, está bien, si quieres interpretarlo así. El problema es que la Biblia no lo dice, y a ellos les encanta decir que literalmente diga la Biblia, pero aquí no les importa la literalidad. Aquí lo que les importa es tratar de derribar la doctrina católica, aunque tengan que acudir a cosas indirectas o cosas que no diga la Biblia. Aquí sí no importa ser rigurosos. Pero cuando se trata del bautismo de bebés, cuando se trata del purgatorio, ahí sí hay que ser rigurosos. Tiene que decir la Biblia exactamente lo que dicen los católicos, ¿no? Entonces aquí se les olvidó ser rigurosos. Bueno, ese pastor que decía eso, solo son estrictos cuando les conviene, ¿no? Cuando no, pues no importa que ni lo diga la Biblia, hay que enseñarlo. Pero bueno, entonces esto es la figura del mayordomo, que tiene, aquí en este caso Eliaquim es el mayordomo, el encargado ahora del reino, en lo que no está el rey, de la misma manera que Pedro es el encargado en lo que se fue el rey, que algún día vendrá por segunda ocasión, tal y como cual nos dejó. Y les pongo aquí otro ejemplo de otro mayordomo, para que no digan que, no, es que eso es un invento de los católicos. No, es que la Biblia ya nos enseñaba que los mayordomos tienen una función. Por ejemplo, José, cuando vimos la historia de José, cuando vimos el tema de la nueva Raquel, que se los enseñé hace un tiempo, ahí en Génesis 39, del verso 4, fíjense, halló gracia a José en sus ojos. O sea que el mayordomo no es cualquier fulano, tiene que ser alguien de confianza. Eso significa, Pedro también, ¿no? Debió haber hallado gracia en los ojos de Jesús. Igual que Eliaquim. Si no, imagínate que le encargas a cualquier fulano tu reino y al rato llegas y ya no hay reino, o ya se lo apodera la persona que dejaste. Dice, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Significa que un mayordomo recibe el poder de todo. Entonces Pedro debe haber recibido también poder, ¿no?, del reino, o autoridad, cuando menos. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, significa, por eso con razón le dice, las llaves del reino de los cielos. Especifica Jesús, porque el reino de los cielos es esa casa, ¿no? Esa comunidad, esa congregación en donde estamos todos. Y que dice que el mayordomo tendría el encargo de esa casa y de todo lo que hay dentro de ella. Y bueno, ya dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
Después José pasó a ser mayordomo ahora del faraón. Hagan de cuenta que el faraón o el rey sería, ¿no?, lo análogo como ahorita Jesús y Pedro. Jesús sería el rey, con razón le deja las llaves a Pedro, para declararse a sí mismo Jesús rey. Dice, ¿qué le dice el faraón a José? Tú estarás sobre mi casa. Otra vez esa frase, sobre mi casa. Lo que le dice Jesús a Pedro, ¿no? La casa de Dios, ¿no? El reino de Dios. Y por tu palabra, dice, se gobernará todo mi pueblo. Lo análogo sería entonces que Pedro gobernará el pueblo de Dios, en lo que Jesús no está. Dice, solamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aclara. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces hay una jerarquía. El mayordomo sí tiene mucha autoridad y gobierna el pueblo. Y ata en la tierra y queda todo en el cielo, y desata en la tierra y queda todo en el cielo. Tiene un montón de poder, pero ¿qué le está aclarando el faraón a José? Solo yo tengo más poder que tú. Entonces si es el mayordomo, hay una jerarquía, aún con toda esa autoridad, el mayordomo es inferior que el rey. Es lo que decimos nosotros. Aquí, mientras estemos nosotros, la mayor autoridad es el Papa. El único con mayor autoridad es Jesús. Lo mismo, exactamente lo mismo decíamos que enseña la Escritura. ¿Qué es lo que está aclarando aquí con José? En esta analogía de que José ahora es mayordomo del faraón. Dijo además faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué diría Jesús? He aquí yo te he puesto sobre todo mi reino. A Pedro. Entonces ahí tenemos la analogía y vemos la función de un mayordomo de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a la declaración de Jesús con el tema de las llaves. Ya queda más claro, ¿no?, de esa figura del mayordomo. Entonces, si Isaías dice, será padre para ustedes el mayordomo, no hay nada de raro en decirle a nosotros también padre, o el Santo Padre. A veces le llamamos pontífice. ¿Qué significa pontífice, saben? Puente significa. Y si es sumo, es como el mayor puente, ¿no?, que tenemos a Cristo, el sumo pontífice, ¿no? Sería el Papa. Y va a haber protestantes que te van a decir, sí, pero aquí Jesús dijo en Mateo 23:9, y no llames Padre vuestro a nadie es nadie en la tierra. Y el Papa es alguien que está en la tierra. ¿Por qué le llamas Padre? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y dice también, no nada más dice eso, dice también no seas llamado maestro, no, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, ni a nadie hay que llamar padre, pero el protestante no nos dice que también dice que tampoco a nadie hay que llamar maestro. Entonces, no sé cómo le dicen a sus profesores. Yo, por ejemplo, tengo una maestría en bioquímica y me dicen maestro Diego, el maestro en ciencias. Entonces ya esa gente está desobedeciendo a Cristo, porque me llamaron maestro y a nadie hay que llamar maestro, nadie es nadie. Entonces, miren, aquí dice a nadie, ¿eh? Ya ven que ese es el protestante literalista, fundamentalista. Es como esta cita de Romanos donde dice, todos pecaron. Ya ves, todos pecaron. Hasta María, ¿tú por qué dices que es inmaculada? Dice ahí el apóstol San Pablo que todos pecamos. Ni nadie halló gracia, ni María halló gracia, ¿no? Delante de Dios. Entonces ahí sí es importante ser literalista, ¿no? Bueno, aquí también hay que serlo. Nadie es nadie. Todos pecaron y todos es todos. Bueno, aquí nadie hay que llamar padre, ni a nadie hay que llamar maestro. Supongo que el protestante jamás le dice padre a su papá, dicen que no, y tampoco a su profesor le dicen maestro, ni al que tenga un grado de maestría, porque si no estarían desobedeciendo a Jesús. Pero hay un problema que nos hace pensar que esa no es la interpretación, o no se le debe interpretar hacia Jesús, a pesar de que dice a nadie. Y sobre todo cuando lees el contexto de Mateo 23, que empieza hablando de los fariseos y de los que tienen la cátedra de Moisés desde el versículo 1, y precisamente Jesús está reprendiendo la soberbia de esas personas. El problema es que cuando tú le llamas padre o maestro a esas personas, muchas veces es para usurpar el lugar de Dios, y eso sí está mal, y eso es lo que reprende Jesús, cuando lo haces con esa intención. Pero si no lo haces con esa intención, no hay problema en que a alguien le digas maestro, ni en que a alguien le digas padre, ¿no? ¿Por qué? Porque son títulos que se les da a alguien que tiene una autoridad. ¿Cómo yo puedo probar eso? Porque el mismo Jesús estaría contradiciendo. Por ejemplo, ahí en Juan 8, ¿qué dice Jesús? Abraham, vuestro padre. Entonces Jesús se contradijo. Primero dice que no le llamemos padre a nadie, y ahora el mismo Jesús le está diciendo, su padre de ustedes
¿Quién? Abraham, como un humano. No que el único padre que tenemos es Dios. Bueno, el mismo Jesús se contradice según los protestantes. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Les está diciendo ellos que tienen otro padre, aparte de Dios. ¿Quién? Abraham. No, Diego, pero se refiere al padre en la carne, que vienen del linaje de Abraham. Pues sí, pero dice que a nadie es nadie. A nadie llames padre. Entonces, facilito ahí, se ve claro que esa interpretación protestante no es correcta. Entonces, de acuerdo al contexto, es para no usurpar el lugar de Dios, pero Abraham no usurpa el lugar de Dios. No hay problema en que él le llames padre, de la misma manera que le puedes llamar a cualquier otra persona padre o maestro. Por ejemplo, San Pablo, vean, ahí en Efesios 4:10, también San Pablo desobedecería esto. Porque miren, Jesús le dice esto a sus apóstoles. Y si los apóstoles fueran protestantes, dirían, bueno, entonces a nadie hay que llamar maestro. ¿Y qué dice San Pablo? Ahí en Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, se refiere a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No, que no hay nadie que llamar maestro a nadie. Y el mismo Jesús es el que constituye maestros. Contradicción sería ahí. Y no lo dice solo ahí, lo dice también en 1 Corintios, que dice, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién puso en la iglesia? A nadie llames maestro. Bueno, según Pablo dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Entonces Dios constituye en la iglesia maestros. No hay problema que yo llame maestros a esas personas. Y no solo eso, sino que también los apóstoles que también oyeron esa enseñanza de Jesús no la tomaron así como la toman los protestantes, de que literalmente a nadie hay que llamarle maestro. Maestro o padre. Porque aparte San Pablo también le llama padre a Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Aquí yo creo que si un protestante fuera crítico y de verdad entendiera así como entienden la cita esta de Mateo 23, tendrían que corregirle o borrarle ahí a la carta de San Pablo, de Romanos, porque aquí San Pablo se equivocó, le llamó padre a un ser humano que no es Dios, a Abraham. Entonces, a lo mejor Romanos no es palabra de Dios, yo creo, ¿no? Pues hay que quitarla, porque imagínate lo que dice, la barbaridad que dice. Le dice padre a un ser humano que no es Dios. Entonces, le dice así a Abraham. Y no solo ahí, también más adelante en el mismo capítulo le dice, padre de todos los creyentes, no circuncidado. Dice ahí en el verso 16, Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y no está tomando esa enseñanza como de que solo Dios es padre. Incluso también, no solamente a Abraham, ahí en Romanos 9:10, fíjense cómo a otra persona también le llaman padre. A Isaac, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre Isaac. Entonces con razón dicen nuestros patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y vean cuántas citas llevamos en donde se le menciona padre a otras personas que no son Dios. Y no hay problema, también es palabra de Dios lo que dice San Pablo. Incluso también en la carta de Santiago, también Santiago se refiere hacia Abraham. No fue justificado por las obras Abraham, que dice nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Incluso Santiago, porque puede haber alguien que diga, bueno, sí, pero ahí en Mateo 23:9, cuando Jesús habló y enseñó que a nadie le llames padre, ahí no estaba Pablo, todavía no lo conocía. No, pero sí estaba Santiago, ¿no? Él sí escuchó esa enseñanza. ¿Y por qué le llama padre a Abraham? Porque... Ya tenemos muchas citas a propósito de ahora que están diciendo no le llamen papa al papa. O a los sacerdotes padre. Y no solo eso, sino que si tú eres un padre, también le puedes decir a los demás tus hijos, ¿no? Para que implícitamente te digan padre. Y eso lo siguieron enseñando los apóstoles. ¿Qué vamos a decir? ¿Desobedecieron a Jesús? No. Por ejemplo, ¿a quién le llama? A Timoteo, ¿no? A Timoteo, amado hijo, le dice San Pablo, ahí en 2 Timoteo 1:2. En 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo. O sea que el padre de Timoteo es Pablo. Al menos en la fe, es su padre. A los filipenses, ¿qué les dice? También de Timoteo. Como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Como hijo a padre. O sea que Timoteo es el hijo y ¿quién sería el padre? Pablo. Y se hace llamar padre Pablo
Bueno, entonces no está mal decirle padre a una autoridad o a alguien, siempre y cuando no sea para reemplazar el lugar de Dios, porque eso es lo que reprende Jesús en Mateo 23:9. Quedamos claros ahí con eso. Entonces son padres espirituales. Y no solamente Pablo se expresaba así de Timoteo, por ejemplo, que dice Pedro de Marcos. ¿Se acuerdan, no? Que les dije que el Evangelio de Marcos en realidad muy probablemente son enseñanzas de Pedro, porque Marcos, el evangelista, era discípulo de Pedro. Por ejemplo, aquí lo vemos. En 1 Pedro 5:3 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, dice, os saludan. Al final de su carta les dice eso. San Juan es otro también que se refiere como hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y constantemente, ¿no?, menciona esta parte de hijos, porque para San Juan él es su padre y son sus hijos. Entonces no hay problema con mencionar. Y hay más, ¿no?, hijos espirituales que se mencionan. Por ejemplo, hay a Filemón, en el capítulo 1, verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones. Es que ahora, aparte de Timoteo, que es su hijo, Onésimo también es el hijo de Pablo, o Pablo es padre de Onésimo. Ahí tenemos otra cita a los filipenses, ahí a los corintios, dice: amonestados como a hijos míos amados. Ahí en Gálatas 4:19 dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. Esa es una paternidad espiritual, ¿no? O sea, obviamente Pablo no va a tener dolores de parto literales, ¿verdad? Y ahora, otra cosa interesante, volviendo al tema, pues ya vimos que decirle padre a alguien no es problema, siempre y cuando no sea para sustituir a Dios. Pero sí se acuerdan, ¿no?, que cuando les hablé de Moisés, a ver, recuerden ustedes, ¿por qué Moisés ya era figura de lo que iba a ser Jesús? ¿O por qué Jesús es el nuevo Moisés? ¿Qué paralelismos hay entre uno y otro que mencionamos? ¿Se acuerdan? ¿En qué se parece Jesús a Moisés? En su historia. Ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo. Pero hay muchos más. Acuérdense, desde que nacen, tanto a uno como al otro los quieren matar, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿A Moisés qué? ¿Por qué lo querían matar? Tenían que matar a los varones, ¿no? Ya había demasiados hebreos. Entonces se fueron a matar a todos los niños, a los bebés. Pero la mamá de Moisés lo metió en una canastita y lo echó al río. Jesús también, cuando... Ajá, y a Jesús, porque ya era tiempo del Mesías, le dijeron a Herodes, entonces digo, ahora maten a todos los niños, ¿no? De ahí celebramos los santos inocentes. Y había que matar ahí en Belén a los niños chiquitos. ¿En qué otra cosa se parecen? ¿Qué otro paralelismo hay entre Moisés y Jesús? Pónganse a pensar, desde que nacen ya los quieren matar a los dos. La otra, el primer milagro. Uno convierte el mar, ¿no?, en sangre con su vara, Moisés, y Jesús, su primer milagro, convierte el agua en vino. Otro paralelismo, por ejemplo, Moisés se va, tiene contacto con Dios 40 días y 40 noches en el Sinaí, y Jesús, antes de su obra, se va al desierto 40 días y 40 noches también. Otra cosa, la cuestión de que son de Egipto, por ejemplo, ¿no?, Moisés, y qué hacen José y María cuando los van a perseguir, huyen a Egipto también. Algo parecido, ¿no? ¿Qué otra cosa también tienen en común? Moisés abre el mar, por ejemplo, tiene un dominio sobre las aguas, y Jesús también tiene un dominio sobre el agua. Sí. Calma la tempestad y camina sobre el agua. Siempre vean que cuando Jesús se le compara, la obra de Jesús es mejor, ¿no? Hay muchas más que vimos. Por ejemplo, una de ellas es esta, en Números 13, que hace Moisés, envía 12 personas a checar ahí la tierra prometida. Dice, envió
envía tú hombres, dice, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu. Y dice que Moisés los envió a 12 espías. ¿Y Jesús hace algo parecido? Sí. También envía 12. Dice ahí, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Coincidencias? ¿O qué será? Que ya nos quería decir algo el Antiguo Testamento del Mesías. Y miren algo interesante de esos 12. Vean lo que hace Moisés. Toma uno de los 12. Ahí en Números 13, 16, ¿qué dice? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió al reconocer la tierra. Y a uno de ellos, ¿qué le dice? Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Qué hizo Moisés? Tomó uno de los 12 y le cambia el nombre a Josué, que tiene una raíz muy parecida a Jesús, Yeshua, ¿no? Que significa el Salvador o Yahvé salva, algo así. Qué coincidencia. Moisés toma uno de los 12 y le cambia el nombre. ¿Y qué hace Jesús? También de los 12 toma uno y le cambia el nombre. Ya lo leímos en Juan 1:42. Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahí lo tenemos en las comparaciones. Y otra coincidencia, cuando Moisés le cambia el nombre a Oseas y le pone Josué, lo hace para que se quede como autoridad y ahora sea el nuevo pastor. Ahora Josué va a pastorear, es decir, Moisés va a morirse o se va a ir y queda a cargo Josué. Jesús va a irse al cielo y ahora queda a cargo Pedro. Vean la coincidencia. A ti te cambia el nombre, dice Moisés, ahora serás Josué, ahora serás el nuevo pastor. ¿Y qué hace Jesús? Le cambia el nombre a Pedro y ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. Otra vez el paralelismo, ya tiene un montón de sentido por qué Jesús hace eso y da cumplimiento a todo esto. Con razón, es lo que les digo, ese hombre a la que le cambiaron el nombre a Josué, ahora queda como Josué identificado. ¿Qué dice ahí el Deuteronomio 34:9? Josué, hijo de Nun, fue llamado del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. Ahora tienen que obedecerse y someterse a la autoridad de Josué. Eso deberíamos hacer si Jesús deja a Pedro. Ahora es nuestra autoridad. Obviamente Pedro no va a vivir 2000 años. Si se muere va a dejar un sucesor. Y ahí está cómo se dejan los sucesores. Imposición de manos, dice. Impuso su mano sobre él. Y lo mismo dice ahí en Números 27:16. Vean, esa persona a la que se le cambia el nombre se hace líder del pueblo. ¿Qué dice ahí? Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda la carne un varón sobre la congregación. Debe haber siempre un líder según Dios. No es como los protestantes dicen que no, todos son líderes, todos somos iguales. No, para Dios debe haber uno, nada más, un líder. Un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Dios, de Jehová o de Yahvé, no sea como oveja sin pastor. Debe haber un pastor. No es que todos gobiernen y todos hacen lo que quieren. No. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Una imposición de manos, dice. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Toda la congregación tiene que ver quién es el líder. Y le darás el encargo en presencia de ellos. Tienen que ver quién es el encargado. Imagínate que lo hace en secreto. ¿Le van a creer los demás? No, tiene que hacerlo público. Pues con razón Jesús estaba comiendo con sus discípulos y le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Lo hace delante de sus apóstoles también para que vean quién es el encargado ahora. Dice, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel, que dice, le obedezca. Hay que obedecer a ese que deja Moisés. Y si Jesús es el nuevo Moisés, ahí en Juan 21:15, vamos, que ahí no le puse, pero es Juan 21:15, 21:14 en adelante, dice, se manifestaba a sus discípulos, estaban ahí todos, a esos discípulos, esas columnas, enfrente de ellos, ¿qué hace Jesús? Le dice esto a Simón, ¿me amas más que esto? Le responde, sí, Señor.
apacienta mis corderos. 3 veces, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Enfrente de la congregación, que quede claro quién va a estar de encargado apacentándolos a ustedes. Pedro. De la misma manera que enfrente de la congregación de Israel quedó claro que Josué es el que los apacienta. ¿Y quién lo decreta? Moisés a Josué y aquí Jesús a Pedro. Y ya casi acabamos. Dice aquí que siempre vemos esa figura de pastor. Yo se las mencioné mucho. Los líderes del pueblo de Dios apacientan, y va a usarse mucho esa palabrita de la figura del pastor. Por ejemplo, ahí en el segundo libro de Samuel, ahí en el capítulo 7, dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo. En este momento, ¿no?, que era el tiempo en el que Samuel iba a escoger, o había escogido a Saúl, ¿no?, a David y los reyes, porque tenía que haber un pastor. Con razón, cuando se encuentra Samuel a David, literalmente era un pastor. ¿Se acuerdan, no?, que era uno de los 7 hermanos, hijo de Isaí o Jesé, lo dicen algunas Biblias, y era pastor. Y Moisés también se hizo pastor, ¿se acuerdan? Después de que dejó de ser desertó, ¿no? Se escapó de ahí, era el hijo adoptivo del faraón, se hace pastor también. Raquel también era pastora, ¿se acuerdan? Siempre está esa figura de ser pastores. Dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. En aquel entonces era el pueblo de Israel, ahorita es la iglesia de Jesús. Pero dense cuenta que si hubiera protestantes en ese tiempo dirían: no, yo no sigo a Saúl, yo sigo a Dios. Yo no sigo humanos. Para mí, mi pastor es Dios, es Yahvé. No Saúl, no Moisés. ¿Quién más? No David. No nos interesan los humanos. Nosotros, por nuestra cuenta, seguimos a Dios. No, así no es la cosa. Con Jesús, desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento, siempre hay un líder visible que queda a cargo del rebaño. Aunque no les guste a algunos, les guste más a algunos les guste menos, pero es algo que Dios siempre ha manejado. Por ejemplo, ahí en el Salmo 78, ¿qué dice David? Escogió la tribu de Judá, el monte Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió ¿a quién? A David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Ven que si era pastor? Detrás las paridas lo trajo. ¿Para qué? Dice: para apacentarse a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó. Son pastores. Pastores. Esto ya se los leí, ¿no? Que no sean ovejas sin pastor. Se los leí hace rato de Josué. Y bueno, ya nada más para no repetir tanto, pero Jesús por eso dice: yo soy el buen pastor. Está bien, ha habido varios pastores. Pedro es pastor. Incluso podemos decir eso de Pablo y de los demás apóstoles, o la gente que actualmente enseña. Porque al final, por ejemplo, hasta el sacerdote de aquí tiene un pequeño rebaño, que es este, la comunidad aquí de Nuestra Señora de los Milagros. También se le llamaría pastor. Pero hay un buen pastor, ahí sí solo es uno. ¿Quién es? Jesús. O el supremo pastor, dice ahí Pedro en una de sus cartas, algo así dice. Y a pesar de que Jesús es pastor, no le importa a Jesús, sigue nombrando pastores. Y ya lo leímos, Juan 21:15. Apacienta, le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y el mismo Pedro, que también fue nombrado pastor, también llama a sus autoridades, o a los que les escribe esta carta en primera de Pedro: apacienten la grey de Dios, les dice. Apacentad la grey de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, si hay un supremo pastor. De la misma manera que si Jesús, dice la carta de Hebreos, es el sumo sacerdote, ¿sí? ¿Qué significará? Que hay sacerdote, pero el sumo es Jesús. Entonces, si hay un supremo pastor, también es porque hay otros pastores. Que ya será un debate para decir
quiénes son legítimos y quiénes no, porque aquí los protestantes van a decir, pues nosotros tenemos a los nuestros, nosotros tenemos a nuestros pastores, obedecemos la palabra de Dios, ¿no? Ya será un debate decir, bueno, ahí esclarecer si son o no son verdaderos pastores. Y aquí lo que le digo, que les decía Pablo, ahí en Hechos 20:28, por tanto, id mirar por vosotros y por todo el rebaño, le llama, rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Vean, para que no digan que Dios no tiene iglesia, dicen, la iglesia del Señor debe tener pastores, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, sí es importante la iglesia. No, alguna vez alguien decía, ¿no?, que no es importante la iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús da su sangre ahí? Dice, literalmente, la ganó por su sangre. ¿Será importante la sangre de Jesús? Pues sí, a menos que los protestantes piensan que no importa la sangre de Jesús. Pero si la da a cambio de su iglesia, es porque la iglesia se importa demasiado. De hecho, muchos así, ¿verdad? No es importante la iglesia, lo importante es que tú leas la Biblia en tu casa. Cuando les digan eso, léanles esta cita. Díganle, a ver, sigue diciendo que la iglesia no es importante si a Jesús le importó tanto que dio su sangre. Bueno, significa que a los protestantes no les importa lo que a Jesús sí le importa. Dice ahí en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten. Ya es un deseo de Dios, que haya gente que sea líder y no te les rebeles, tienes que dejarte instruir y enseñar por ellos. Obedece. Tienes que obedecer. Y con esto, justo a tiempo, acabamos esta introducción al primado de Pedro, que fue un repaso de lo que la mayoría ya lo vimos. Todas estas diapositivas ya se las había mostrado alguna vez. Y no sé si alguien quiere comentar algo referente a estos temas que hemos visto de la iglesia. Tal vez un poco la primacía de Pedro, que también está muy relacionado. No sé si ustedes oyeron el diálogo que tuve con los testigos de Jehová, que les envié hace unas semanas. No, yo no pude. Que lo pude grabar en audio. Sí, no mandaste, ¿verdad? Y hablamos de la iglesia con ese hermano, se llama. Con ese hermano, curiosamente se llama Moisés. Y yo les estaba platicando el tema de... Porque ellos creen de la Biblia en adelante, ¿no? O sea, para ellos la Biblia, y no sé si escucharon que ahí había una persona anticatólica que hasta me dijo, no, pero los católicos no... ¿Cómo dijo? Dijo, ellos no leen la Biblia, nada más la tienen ahí guardada y nunca la estudian, ¿no? No nos conocen a nosotros. Tienen que conocer a los apóstoles de la palabra para atreverse a decir eso. Entonces yo les decía, sí, está bien, es bonito leer la Biblia y estudiarla. Estoy parafraseando lo que les dije, pero también hay que saber quién te dio la Biblia. Si no, entonces es que estoy creyendo que se me la dieron puros hombres. Y tú dices que pues no hay que creerle a los hombres. Y yo veo que aquí dice que la carta es según San Pablo, y San Pablo fue un hombre. La carta según San Pedro, según Marcos, el Evangelio. No vaya a ser que me estén cambiando gato por liebre y en realidad esto no sea palabra de Dios. Pero como ellos ya presuponen su cristianismo, como ellos ya heredaron la Biblia, pero antes de cuestionar cualquier cosa de la Iglesia Católica, primero cuestiona qué te están dando para que tú utilices como palabra de Dios, ¿no? Entonces este tema del canon es el tema del cómo se hizo la Biblia, es un tema que ha convertido a muchos a la fe católica, porque tiene un problema gravísimo el protestante cuando no sabe definir eso o no la ha tenido clara. Es más, la mayoría de ellos ni siquiera se lo han cuestionado de dónde viene la Biblia. Entonces yo lo que les decía, que nada más por eso debe haber una autoridad preexistente a la Biblia que te diga que es palabra de Dios y que te establezca los límites, por la sencilla razón de que Jesús no hizo eso. Jesús no nos estableció un canon, no nos dijo hasta aquí llegan, miren, hasta el Apocalipsis. En algún punto este muchachito aquí, el que ven, el Juan, va a escribir un día el Apocalipsis. Hasta ahí llegó el canon. Jesús no nos dijo nunca eso, pero alguien tuvo que decir y delimitar. Dijo, estas cartas ya no, estas sí. Estos libros no, estos libros sí. Solo pudo tener esa autoridad el pastor que dejó Cristo, porque aquí hasta lo que hemos aprendido, dejó un pastor al que hay que obedecer y le dijo, apacienta mis ovejas. Tú diles, llévalas a buenos pastos. Y si para el Papa Dámaso llevarlas a buenos pastos fue decir hasta aquí es palabra de Dios, todos obedecemos a Cristo, lo que dijo, apacienta mis ovejas, le hacemos caso.
Y ellos indirectamente y sin darse cuenta están obedeciendo al Papa Dámaso, ¿no? La autoridad de Dios. Por eso ellos no creen que otros libros pertenecen a la Biblia, solo los que están ahí. Pero como nunca se lo cuestionan, piensan como que la Biblia llegó del cielo, como que nos cayó del cielo, como que se hizo solita, o Jesucristo, yo creo, en su resurrección repartió Biblias, no hizo eso. Entonces eso nunca se lo cuestionan, pero sí cuestionan que si bautizamos bebés, que si el purgatorio existe o no existe, ¿no? Y todo parten, entonces no hay una base, están construidos sobre arena. Y ya ahí, en ese diálogo pues platicamos un poco de eso. Ya era muy evidente que no sabían ni tenían ni idea, yo creo ni se lo habían cuestionado jamás en sus vidas. Pero yo sí les hice ese hincapié. Una de ellas me dijo, la señora anticatólica me dijo, no sé si lo escucharon: no, mira, aquí tú puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay contradicción, me decía. No hay contradicción, como creyendo que ese era el argumento estrella, ¿no? No hay contradicción, por lo tanto la Biblia está bien lo que tenemos. Y por eso ellos están seguros. Bueno, pues la carta de Clemente a los Corintios tampoco tiene contradicción, ni la Didache, y también eran considerados palabra de Dios, deberían pertenecer al canon también, ¿no? Pero los conocen, ni los han leído, ni sabían eso en la historia, que eso también se leía en las comunidades cristianas. Entonces ese tema de la contradicción, pésimo, ¿no? Para abajo. No, tiene que haber una autoridad que te lo diga, sin que lo cuestiones. No, es que lo sabemos porque Marcos sí escribió ese evangelio, Pablo sí escribió esas cartas y son apóstoles. Y la carta de los Hebreos, ¿sabemos quién la escribió? ¿Estamos seguros de que fue Pablo? No, de hecho los protestantes dicen que no fue Pablo, que quién sabe quién fue. Entonces había que quitarla. Y no la quitan, la leen mucho. Y bueno, ese tema del canon es una prueba más de que la Iglesia Católica es la de Cristo y que hay que obedecer al pastor que la dejó ahí, que dijo que eso es palabra de Dios.